Sea la gracia y la paz de Jesucristo en cada una de nuestras vidas el día de hoy. Les damos la bienvenida a esta Escuela de Alineamiento Ministerial Chile EAM 2020 bajo el lema Ministros Competentes del Nuevo Pacto. Debido a la contingencia que estamos viviendo a nivel mundial, no podremos realizarlo de la manera presencial que solíamos hacerlo, pero nos hemos comprometido para traer a ustedes de manera online todo lo que será este nuevo desafío de EAM 2020. Deseamos dar gracias a Dios porque será un tiempo glorioso para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia corporativa, sea impartida y sea instruida a los pies de la palabra. Creemos que tenemos una poderosa impartición para presentar, y Dios nos ha permitido tener exponentes relevantes de lo que será este encuentro, a los cuales a continuación presento. Desde República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, nos visitará el pastor principal, Yacer Rivas. También desde la misma República Dominicana nos visita el pastor Pascual Borrell, de la iglesia Ciudad de Dios de Punta Cana. Desde la República de Argentina, desde Buenos Aires, desde San Miguel, nos visitará el pastor Miguel Oltoff, de la iglesia Cielos Abiertos. Y desde Colombia, Medellín, nos visitará el pastor William Pareja, de la iglesia Centro de Avivamiento Cielos Abiertos. Creemos firmemente, amados, que será un tiempo de una poderosa impartición. Una vez más agradecemos que usted se haya conectado a esta señal y esté a los pies de la palabra siendo impartido y edificado. Sea más que enriquecido en Cristo Jesús. Les saludamos desde Congregación Cristiana Chile y les damos cordialmente la bienvenida. Chile EAM 2020. Que la gracia y la paz de Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Sin merecerlo, Dios, tu gracia pusiste en mí. Me diste más de lo que pedí, tu gracia pusiste en mí. Perdido estaba, mas tú me encontraste. El cielo trajiste, tu gracia me rescató. Y aleluya, libre soy de pecado y condenación. Y en la cruz tomaste mi lugar, tu gracia pusiste en mí. Me amaste sin merecerlo, Dios, tu gracia pusiste en mí. Me diste más de lo que pedí, tu gracia pusiste en mí. Y aleluya, libre soy de pecado y condenación. Y en la cruz tomaste mi lugar, tu gracia pusiste en mí. Tu gracia pusiste en mí.
compraste el cielo, trajiste aquí, tu gracia me rescató. Perdido estaba, mas tú me encontraste, el cielo, trajiste aquí, tu gracia me rescató. Perdido estaba, mas tú me encontraste, el cielo, trajiste aquí, tu gracia me rescató. Y aleluya, libre soy de pecado y condenación, y en la cruz tomaste mi lugar, tu gracia pusiste en mí. ¡Wow! Y aleluya, libre soy de pecado y condenación, y en la cruz tomaste mi lugar, tu gracia pusiste en mí, tu gracia pusiste en mí, tu gracia pusiste en mí, tu gracia pusiste en mí. Antes de hablar, estaba en tu corazón. Has sido tan bueno Dios. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido tan bueno Dios. Oh, tu amor inmenso, incomparable amor, sin condición, te despojaste del trono para rescatarme a mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor todo lo entregó. Oh, tu amor inmenso, incomparable amor, sin condición, yeah. Y aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno Dios. Cuando no tenía valor, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno Dios. Oh, tu amor inmenso, incomparable amor, sin condición, te despojaste del trono para rescatarme a mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor todo lo entregó. Oh, tu amor inmenso, incomparable amor, sin condición, sombra que no alumbres, montaña que no escales,
para encontrarme a mí. Cadena que no rompas, mentira que destruyas para salvarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No. Cadena que no rompas, mentira que destruyas para salvarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No. Cadena que no rompas, mentira que destruyas para salvarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. Cadena que no rompas, mentira que destruyas para salvarme a mí. Oh, tu amor inmenso, incomparable, amor sin condición. Te despojaste del trono para rescatarme a mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor todo lo entregó. Oh, tu amor inmenso, incomparable, amor sin condición. Mis amados hermanos, pastores y ministros, después de este precioso tiempo de alabanza, es un honor para mí presentar e introducir a quien será el primer expositor en esta convocatoria. Desde la República Dominicana tenemos el alto privilegio y honor de dejar con ustedes al pastor Yacer Rivas. Hola, abundante paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es poder estar conectados en esta nueva entrega de la Escuela de Alineamiento Ministerial en Chile 2020. En esta ocasión, por causa de la realidad de tiempo en que vivimos, esta será una escuela de transmisión virtual, bajo una temática impactante. Me siento más que privilegiado de poder colaborar y contribuir como expositor bajo esta declaración, ministros competentes de un nuevo pacto. Así que hoy quiero invitarle a que por favor podamos estudiar las Escrituras y voy a usar como texto base la declaración que aparece en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1 al verso 6. Y dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por vosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
No puede ser más puntual una temática como esta que estaremos agotando con diferentes subtemas de aplicación en estos días. Y es que al hablar de lo que hoy vivimos en el Evangelio, pareciera que Pablo como apóstol declara esta verdad conociendo detalles minuciosos de cómo la necesitaríamos para nuestros días. Él comienza hablando de la importancia de identificar el hecho de que nosotros somos esas cartas expedidas por el Señor para ser leídas por otros. Y era costumbre en aquel tiempo que muchos maestros falsos y otros que trataban de distorsionar la verdad del Evangelio y sacar de contexto la edificación en la gracia del Señor y realidad de un nuevo pacto que se había efectuado para con las iglesias y creyentes de aquellas comunidades. Muchos de estos se levantaban promoviendo una especie de dualismo, tratando de arrastrar a otros hacia una ley de la cual habían sido librados para comenzar a caminar, vivir y disfrutar la realidad de un nuevo pacto. Así que muchos de ellos usaban como pretexto el hecho de que habían estado con Pablo, de que conocían a Pablo. Ellos entendían que de esta manera se validaba lo que ellos trataban de promulgar. Y Pablo habla no que era malo usar una carta de presentación, pero la verdadera carta somos nosotros, nuestro estilo de vida, nuestra forma de operar que tiene que tener una especie de alineamiento con aquello que declaramos, hablamos y ha sido gestionado en nuestro entendimiento. Así que esta declaración afirma que nosotros somos ministros competentes de la realidad de un nuevo pacto. Esta realidad entonces nos informa que Dios nos ha constituido, ya nos hizo ministros competentes. La ratificación de esta realidad fue efectuada en la cruz del Calvario por medio de la obra consumada. Así que la cruz establece un antes y un después, posicionándonos en una nueva naturaleza espiritual. Hay algunos términos a rescatar dentro de esta declaración. El primero es el de la palabra ministro. Así que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay dos etimologías para esta declaración. La primera es la del Antiguo Testamento. En hebreo usa la palabra mesharet, pero en el Nuevo Testamento esta palabra es la palabra leiturgos, hablando de que un ministro es alguien que expresa una asignación, tarea por medio del servicio y significa que está a cargo de un servicio público. Este término se usa para referirse a una persona que ha sido llamada por Dios para dedicarse a una función ministerial. Entiéndase que en este contexto aplica los oficios de los cuales hace mención Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Como de la misma manera cualquiera de los santos que en el contexto de lo que es el sacerdocio universal que se nos ha confiado en Cristo, tiene una asignación ministerial por medio de la cual puede servir y administrar los recursos y los aspectos que honran a Dios en esta realidad que nos ha tocado como tarea a desarrollar. Así que un ministro competente no es alguien que aspira a hacer o alcanzar algo por méritos o esfuerzos propios, sino alguien que ya es lo que Dios ha declarado
por causa de la nueva naturaleza que se nos ha impartido y por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Así que como ministros somos competentes por medio de Cristo en la realidad de un nuevo pacto. Y aquí la palabra competente implica alguien que es perito en un área, alguien que es entendido en una asignación. No se puede ser competente viviendo en un grado de ignorancia en aquello que se nos ha asignado. Por eso ser competentes en esta realidad nos hace mucho más precisos en cuanto a la tarea que se nos ha encomendado a desarrollar como ministros de Cristo. La palabra pacto aquí entonces también viene jugando un rol relevante. Y es que esta palabra es muy antigua y la palabra griega usada para describir lo que es pacto es la palabra diateque, conforme a esta declaración. Diateque tenía el sentido ordinario de hablar de lo que es la última voluntad o testamento. Voy a repetirlo. Al hablar de pacto estamos hablando de la última voluntad o testamento que alguien dejaba. Por lo tanto, el uso que Pablo le da a esta palabra refuerza la soberanía de Dios, porque esto no es un arreglo negociable, transable o opcional, sino un decreto divino en este contexto. Así que la palabra pacto describe un arreglo hecha por una parte que tiene el pleno poder y se la otorga a otra parte que puede aceptar o rechazar, pero no alterar el pacto que se le ha confiado. Es allí entonces que tenemos esta realidad que nos declara por causa de la obra consumada en la cruz, por medio de la gracia, como ministros competentes en la realidad de un nuevo pacto. Y esto trae a nuestras vidas una especie de énfasis en lo que somos primeramente, para luego entonces tratar lo que hacemos con esta realidad que se nos ha confiado en Cristo. Y esto involucra comunión. Así que la asignación de la cual nosotros hemos sido hechos participantes demanda comunión espiritual con aquel que nos ha confiado esta tarea a desarrollar. Aquí es donde el orden de prioridad en la palabra revela que el Señor tiene mucho más interés en lo que nosotros somos que en lo que nosotros hacemos. Por eso nos declara primero ministros y luego competentes en la realidad de un nuevo pacto. Pero si bien es cierto todo esto, también es importante resaltar que uno de los mayores retos y desafíos que tenemos conforme a esta realidad de la que hemos sido hechos participantes por medio de la gracia eterna consiste en el peligro del dualismo. ¿En qué consiste el dualismo? Consiste en mezclar los pactos y lo que fue reinante en cada uno de estos pactos. Es como edificar con aspectos de un pacto antiguo y de un nuevo pacto. Es como mezclar los elementos. Es operar en la ley y en la gracia, tratando de hacer un híbrido que refuerce la realidad en la cual nosotros nos desarrollamos. Así que todo lo que hoy se nos está devolviendo en Cristo Jesús es aquello que se nos perdió o perdimos estando en Adán. Aquello que perdimos por desconexión con el Padre y su propósito. Y cuando estamos hablando acá de esta realidad en el nuevo pacto se centra en su máxima expresión, que es Cristo, y Cristo
por medio de nosotros expresa esta realidad de este pacto y la legalidad del mismo. Hay aspectos que tendremos que definir, hay puntos y temáticas a agotar. Al hablar de este tema macro de esta escuela, hay subtemas micro que han sido encomendados para traer luz sobre algunas realidades conforme a el entendimiento de este nuevo pacto. Y una de ellas que ha sido muy distorsionada, pero el hecho de haber sido distorsionada no invalida su veracidad y naturaleza, tiene que ver con un concepto muy abusado en nuestro tiempo. Es el tema de la paternidad. Entender y estudiar la paternidad a la luz del nuevo pacto demanda entendimiento, pericia espiritual, para no buscar modelos distorsionados, modelos sacados de contexto que a la larga han traído distorsión en el Evangelio y han provocado una especie de afección en cuanto a lo que tiene que ver con esta temática tan hermosa y relevante como lo es la paternidad espiritual. Qué interesante es conocer la paternidad a la luz del nuevo pacto. Y hay algunos puntos a resaltar del mismo. Hablar del modelo de padre e hijo demanda una especie de precisión. Por eso hay algunos aspectos a tomar en cuenta y declaraciones relevantes. Una de ellas es engendrar, lenguaje que usa el apóstol Pablo en repetidas ocasiones, cuando se refiere a aquellos que había engendrado en el Señor. Otra tiene que ver con formar y otra declaración tiene que ver con impartir y entrenar. Así que lo que se lleva a cabo en esta tarea tiene que ver con formar a hijos que han sido engendrados para poder cumplir el rol y asignación que se nos ha encomendado en esta hermosa familia de la cual formamos parte por medio de la redención en Cristo, que es la familia de Dios en la tierra. Es importante que al hablar de paternidad entendamos algunos conceptos y podemos definir como paternidad algo que tiene que ver con un concepto bíblico, un concepto que es real, legítimo y que tiene beneficios, pero también muchos riesgos colaterales que podemos identificar en este momento. Aquí el punto no está en que haya ilegalidad en el contexto y en la expresión de la paternidad de Dios por medio de su iglesia de una forma orgánica, sino que más bien el problema radica en haber corrompido este principio, tratando de mezclar la realidad de un pacto antiguo con lo que es la realidad legal del tiempo presente, y nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto tenemos la tarea de poder llevar a la iglesia a operar en una mayor precisión en este orden. Una declaración contundente que viene desde la antigüedad y que viene desde mucho antes de la obra consumada en la cruz aparece en Malaquías capítulo 4 versículo 5 al versículo 6. Dice: mas he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Todos nosotros sabemos que en la realidad de un nuevo pacto no existe la expresión de una maldición generacional estando ya Cristo presente en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo.
ninguna maldición hay para quien está en Cristo Jesús. Mientras que en el pacto antiguo los padres se comían las uvas agrias y a los hijos les salía la dentera. Y mientras que la maldad del hombre le visitaba como una especie de maldición desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación, en la realidad de un nuevo pacto, toda maldición es rota en Cristo Jesús. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Se nos ha dado una nueva identidad de hijos. Tenemos a Dios como Padre eterno y una realidad como herencia que manifestar en esta tierra. Así que hablar de paternidad es totalmente escritural. Su origen radica en la familia celestial. El medio usado por Dios como modelo es el Padre, el Hijo y el Espíritu para hablar de lo que es la paternidad de Dios y nuestra comunión como hijos. Así que el término padre e hijo es totalmente legítimo. A la vez se usa para describir esa preciosa relación interpersonal que nace del Espíritu, pues es del Espíritu de Dios que el espíritu de adopción produce en nosotros una configuración espiritual por medio de esta nueva naturaleza que se nos ha confiado para que nosotros, después de ser huérfanos en Adán, viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo, ahora podamos clamar como hijos, Abba, Padre. Así que hablar de paternidad no es una doctrina nueva. Hablar de paternidad no es una estrategia de crecimiento y multiplicación ministerial. Hablar de paternidad es hablar de una calidad relacional que involucra un modelo que nace de la presencia del Señor, es expresado por medio de la naturaleza del Espíritu y en el cual nosotros estamos siendo configurados en Cristo Jesús. Tenemos un Padre celestial que es por encima de todos. Este ha declarado la intención de que existan quienes como hijos le representen y a esto se le identifica como padres espirituales. Podemos identificar en la Escritura como un Pablo hace mención diciendo a aquellos a quienes se había entregado y engendrado en el Señor, y él decía: yo os engendré en Cristo. También declaraba: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que la paternidad es hermosa, sobre todo la paternidad de Dios en nuestra vida. Es un modelo orgánico, un modelo lleno y cargado de propósito, manifiesta multiplicación y fructificación y por sobre todas las cosas nos afirma en la comunión como hijos con el amado Hijo y con nuestro Padre celestial. Ahora bien, esto pierde el propósito y esencia en cuanto a aplicación cuando comenzamos a distorsionarlo, tratando de institucionalizar y producir una especie de patente a lo que es un modelo orgánico escritural. Es allí donde vemos cómo en las últimas décadas, aunque ha sido un problema existente por muchos siglos, cómo en las últimas décadas los modelos de paternidad han sido tan distorsionados y se ha dejado de ser padres representativos. De la misma forma que un día Jesús dice: quien me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Se ha dejado de ser padres representativos porque muchos, sacando de contexto esta realidad, han comenzado a ser padres sustitutos, tratando de suplantar o sustituir por medio de una pseudo paternidad lo que es la dependencia con el Padre Celestial y tratando de ocupar un lugar en la vida de hijos de Dios y de la familia en la fe que solo al Padre Celestial
le corresponde. Así que hablar de todo lo que tiene que ver con el movimiento de la Reforma Apostólica y cómo se refiere al pastor, apóstol como padre espiritual y a todos aquellos que están bajo un vínculo de responsabilidad. Esta realidad ha planteado de que el modelo por medio del cual un ministerio solamente puede conducirse de una manera efectiva es recurriendo a alguno de estos modelos de paternidad espiritual. De ahí que viene como muchos líderes hoy en día, sobre todo en Iberoamérica, corren de un lugar hacia el otro, buscando encontrar un nuevo hijo o tratando de promover o autopromover una paternidad para que alguien le llame padre espiritual, garantizando éxito, multiplicación, garantizando una especie de efecto transformador por el hecho de estar conectado a ciertos padres o a una especie de vínculo que en el argot del evangelio en nuestro tiempo se le llama cobertura. El punto es que para muchos esto se convierte en algo muy esperanzador, excepto cuando al conectar sus vidas de manera transaccional para poder fomentar estas relaciones de pacto, se llevan la grandiosa decepción de que esto no puede garantizar el éxito o la fructificación ministerial. El punto es que si no hay una conexión con el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús, entendiendo esta realidad, si no hay una conexión con la vida y la naturaleza que se nos ha confiado en Cristo Jesús, y un entendimiento claro y preciso en la asignación y la tarea de haber sido constituidos ministros competentes de un nuevo pacto, esto no puede operar como una especie de amuleto que garantice que las cosas van a marchar bien. Se necesita tener reajustes importantes a la luz de la palabra y de la escritura. Y el punto acá es que cuando vemos toda esta realidad, entonces encontramos una especie de distorsión que multiplica de manera acelerada modelos distorsionados de paternidad, totalmente disasociados a lo que establece Dios por medio de la palabra y por medio de las escrituras. Así que la realidad de todo esto es que cuando observamos estos modelos, podemos notar cómo hoy día muchas personas comienzan a operar por medio de un autoritarismo, control, manipulación excesiva, modelos transaccionales que buscan los bienes de otros y no a aquellos que en realidad tienen un corazón de hijo. Mientras que un verdadero modelo orgánico de paternidad que expresa la vida del hijo no opera en una posición de autoritarismo, sino que asume una posición de servicio. Busca no lo que otros tienen, sino el poder equipar y dar a otros hasta el punto de darse a sí mismo. Así que esta realidad tiene que ser tratada por medio de la precisión y el entendimiento que demanda el ser ministros competentes de un nuevo pacto. Hay una legitimidad de este concepto en las Escrituras y a muchos creyentes se les refiere como a hijos. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 13 es el ejemplo de esto cuando declara: pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 al 11. El mismo Pablo plantea: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir,
dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que la intención de Dios por medio de una correcta paternidad espiritual es que seamos representativos de la imagen del Padre Celestial. Jesús fue uno que representó al Padre. Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo fue uno que entendió este poderoso principio y dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero nunca estuvo en el pensamiento ni en la mente de Dios el hecho de pensar que el hombre sustituyera la imagen del Padre. Porque cuando el hombre sustituye, trata de sustituir al Padre Celestial, se crean ídolos modernos. Comienza a promoverse una especie de sistema de pleitesía que puede terminar en aspectos idolátricos de manipulación, de control y cuidado, hasta si de abuso espiritual. Así que la realidad que plantea la Escritura habla de metáforas y de la forma legítima de cómo debe de emplearse esta paternidad, y esa forma de la cual debe de emplearse este modelo de paternidad como ministros competentes a la luz de un nuevo pacto tiene que ver con un aspecto de comunión relacional y no transaccional. Voy a repetirlo. Es relacional, pero no es transaccional. Así que la comunión padre-hijos tiene un vínculo que nos conecta. Y ese vínculo es por medio de la palabra de gracia. Esto no describe una relación de tipo jerárquico, no hay una subordinación en ella y no hay una codependencia bajo un concepto de cobertura espiritual, sino un compromiso mutuo, sino una comunión mutua, un rendimiento de cuenta mutuo y una realidad viable para manifestar todo lo que se nos ha confiado a quienes ejercemos la función de padres espirituales, de manera que podamos enriquecer una generación con la herencia que se nos ha otorgado en Cristo Jesús, para que ella pueda ser un recurso a reproducir de generación en generación por medio de hijos que formamos parte de lo que es la familia de Dios en la tierra. La intención de un padre es que un hijo crezca, madure, llegue a grados de mayor alcance que lo que el mismo padre llegó. Y para ello se necesita un elemento sumamente determinante llamado madurez. Y en este contexto se necesita madurez espiritual. Gálatas plantea que mientras el heredero es un niño, no se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero en este contexto, nosotros estamos bajo la responsabilidad como ministros competentes de un nuevo pacto de levantar una generación entendida en el eterno propósito, empoderada, portadora de herencia y capaz de reproducir aquello que se nos ha confiado y que estamos pasando de generación en generación por causa de que se nos ha confiado en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de estos aspectos, es necesario identificar que aún Pablo no andaba llamándole hijos espirituales a cualquier persona como ocurre en estos días. Ni creyentes de aquel momento andaban llamando padre espiritual a cualquiera que encontraran en el camino. Es bueno resaltar que hay tres personas a las que Pablo identifica y llama a sus hijos. Uno era Filemón, el otro era Timoteo y el otro se llamaba Onésimo. Así que se refiere a sí mismo como un padre, y por eso en diferentes pasajes de la Escritura a los demás se refiere como colaboradores.
Allí hace mención como colaborador de Estefano, Demas, Aristarco, Silas, Apolos y hasta Marcos, pero a Timoteo como a aquellos que fueron llamados hijos, como Filemón y Onésimo, llama hijos en la fe, hablando del vínculo y los aspectos que deben de evidenciar este vínculo y realidad espiritual. Así que el punto acá es que entender lo que es este concepto de paternidad espiritual a la luz del nuevo pacto nos debe de llevar a entender que es parte de la intención de Dios que como familia en la fe nosotros podamos expresar la naturaleza del Padre eterno y del Hijo Cristo que nos habita a nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Cuando hablamos de paternidad espiritual, esto involucra que este principio poderoso, tan eterno como Dios mismo, está vigente en nuestros días. Dios anhela que sea manifestado, porque viendo al Hijo podemos conocer lo que no hemos visto del Padre. Involucra que si tenemos un Padre eterno, podemos tener un Padre espiritual. Somos hijos de Dios y también tenemos alguien que nos corrige, disciplina, vela por nuestra vida, a quien le rendimos cuenta, a quien amamos, respetamos, pero de la misma forma también alguien que en vez de buscar lo nuestro, buscará aportar herencia para poder equiparnos y que a la misma vez nos podamos multiplicar y expresar esta herencia a otros en nuestra generación. Que la realidad de lo que vivimos en nuestro tiempo, con tantos modelos distorsionados, abusos espirituales, mala praxis en cuanto a la fe y manipulación de hombres astutos que usan este concepto tan hermoso para hablar y distorsionar lo que es la paternidad espiritual, no nos marque de tal manera que tratemos de invalidar aquello que es real, genuino, que nace en el corazón de Dios y que tiende y quiere ser manifestado por medio de nuestras vidas y por medio del ejercicio de un ministerio expresado por medio de ministros competentes que tienen la asignación de ser entendidos en la realidad de este nuevo pacto. Por lo tanto, a la luz de esta palabra que hoy recibimos en este primer día de esta convocatoria, la cual ha sido declarada ministros competentes de un nuevo pacto, y esta primera subtemática, lo que es paternidad espiritual a la luz del nuevo pacto, es mi oración. Que Dios levante padres comprometidos con un corazón genuino, entendidos del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús, con una identidad clara y definida, para que juntos podamos edificar una generación de hijos en quienes sea formado el carácter y la imagen del Padre, que puedan ser equipados con la herencia y las riquezas de la gracia y del reino de Dios, para que a la misma vez puedan multiplicarse en otros y podamos de esta forma ser esa expresión de la familia de Dios en la tierra. Para ello, hoy operamos en la precisión que demanda la realidad de este nuevo pacto y oramos para que Dios y la palabra de su gracia, que tienen el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados, sean afirmándonos y podamos cumplir con esta hermosa asignación que es el odre de Padre e hijos, expresando el eterno propósito de Dios en la tierra por medio de Cristo Jesús. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Después
de esta excelente y magistral exposición de las Escrituras por medio del pastor Yacer Rivas. En nuestra segunda plenaria tenemos el alto privilegio de presentar al pastor William Pareja, a quien dejamos con ustedes en esta noche. Muy buenas noches, mis amados, un cordial saludo. Qué placer poder estar compartiendo en EAM 2020, la Escuela de Alineamiento Ministerial Chile Online. Para nosotros es un placer agradecer profundamente la invitación que nos han hecho y el arduo trabajo que han ejecutado nuestros queridos pastores Manuel Mora y juntamente con Manuel González, todo el equipo ministerial que hace parte de Chile y que están cada uno comprometidos con esta causa eterna. Nuestro querido apóstol Yacer, padre de la casa, quien nos ha edificado en esta primera sesión de una manera profunda en nuestros corazones. La paternidad espiritual, algo que tenemos que volver a retomar en los ámbitos y en el aspecto del orden del nuevo pacto. Por eso agradezco la oportunidad de poder compartir en esta noche precisamente la paternidad en el orden del nuevo pacto. Indudablemente nosotros tenemos que volver a redefinir en algunos aspectos y traer a la paternidad de Dios a este orden del nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto que está cargado de promesas, de gloria, de sabiduría, de bondad, de todas las cosas que solamente podemos hallar cuando entendemos lo que Dios está haciendo a través de la paternidad espiritual para el tiempo presente. Quiero en esta noche compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, la paternidad en el orden del nuevo pacto. Y quiero que cada uno de ustedes puedan recibir la instrucción del Padre a través de una palabra que simplemente va a ayudar y va a colaborar para seguir edificando una iglesia maravillosa en Chile y en diferentes naciones, porque sabemos que muchas personas de diferentes naciones se están conectando para esta gloriosa escuela, la cual Dios nos ha permitido ser instrumentos de edificación del cuerpo de Cristo. Quiero en esta noche compartir lo que expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 14 en adelante, donde el apóstol Pablo trae una instrucción a una iglesia que él había formado, que había constituido en su primer viaje misionero, y donde el apóstol Pablo decía o escribía con respecto a esta iglesia, decía lo siguiente: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Una pregunta con la cual se cierra este capítulo 4, en la cual el apóstol Pablo se está tratando de presentar a sí mismo como padre. Algo que es complejo en algunas
de alguna forma de poder entender en un tiempo donde la paternidad puede ser mal enfocada, mal direccionada y no comprender y tomar astutamente las palabras que el apóstol Pablo presentó como padre para hacer disfuncional la operatividad de un padre en este tiempo del nuevo pacto. Primero que todo, déjeme decirle que el apóstol Pablo había logrado ganar una maravillosa iglesia. Una iglesia que, aunque se encontraba en un puerto marítimo como era Corinto, donde había una opulencia grandísima por ser un lugar de comercio, pero también en ese mismo lugar existía una cantidad de cosas que ocurría como una ciudad de tránsito, de comercio, y allí se gestaban muchas cosas que tendríamos en algún momento que llegar a examinar, porque eso podría llegar hasta traer a la iglesia la tacha de convertirla en una iglesia inmoral. Porque la inmoralidad, la forma como la lujuria, como la sexualidad desenfrenada operaba en aquel puerto, podía llegar a afectar la iglesia a tal punto que la iglesia llega a ser tratada en ese aspecto porque estaban ocurriendo cosas de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo, como padre, como fundador de aquella iglesia, tenía que llegar a decirles, hablarles de cómo iba a ser la corrección en aquel asunto. Tenemos que entender que esta, siendo una iglesia con dones espirituales, tenía unos dones espirituales gloriosos como tal. Era una iglesia que también se había convertido en una iglesia inmadura. Muchas veces tenemos que entender que los dones no necesariamente son una expresión de madurez. Los dones muchas veces no es una expresión de madurez en toda la esencia de lo que nosotros podemos llegar a concebir. Así que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en el capítulo 1, censura a aquella iglesia contra las divisiones y que pide que solo se predique a Cristo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo predica a Cristo crucificado, presentando no solamente a ese Cristo con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría que procedía del cielo. En el capítulo 3, Pablo no puede hablar a los corintios las profundas verdades espirituales por cuanto ellos eran carnales y contenciosos, y un gran conflicto y problema que tenían era que eran seguidores de varios maestros. Así que el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el cual estamos tratando de ver en esta noche y consentir y mirarlo y profundizar en él, Pablo amonesta en ese contexto como un padre a la iglesia de Corintios, y él ha enviado o envía a un hombre, hijo suyo, Timoteo, y él piensa luego, después de esa visita de Timoteo, también acudir él. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Pablo tenía una ardua labor dentro de el ministerio para trabajar con asuntos que tenían que ver con su apostolado. De hecho, en ese capítulo 4, Pablo tiene que llegar a hablar del apostolado, de lo difícil que ha tenido que padecer por causa de ser un apóstol de Cristo, y como mucha gente le murmura, habla de él, le critica. Entonces Pablo tiene que llegar a la conclusión de que muchas veces no tendría que presentársele a la iglesia como un apóstol, a la iglesia de Corinto, sino que se le iba a presentar de manera directa como un padre, el cual él había engendrado y había hecho nacer aquella iglesia. Tenemos que denotar que el apóstol Pablo siempre entendió que la paternidad del nuevo pacto era un elemento único y definitivo de Dios. Lo vemos que en cada una de las cartas que conocemos como cartas paulinas, el apóstol Pablo siempre dirige aquellas cartas, y siempre en cada una de las 13 cartas el apóstol Pablo presentaba a Dios como Padre. Observemos Romanos capítulo 1, verso 7. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados míos, llamados a ser santos, gracia
y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Efesios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A la iglesia de Colosas, en el verso 2, en el capítulo 1, le dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo en la iglesia de Tesalonicenses en Dios en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y Timoteo 1:2 primera dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 1, verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y por último, Filemón 1:3, el apóstol expresa y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que en cada una de las cartas que el apóstol Pablo habla, siempre presenta a Dios como Padre. Así que nosotros no podemos ver a algo diferente que un hombre como Pablo, entendido de la revelación, donde no usurpa ni toma el trono del Padre, ni ocupa la posición del Padre para hablar acerca de su paternidad. Por el contrario, en cada una de las cartas el apóstol Pablo lleva a que la iglesia comprenda que tienen un único Padre y que ese Padre está en el cielo. Por lo tanto, la paternidad de Dios es la prioridad de nosotros como ministros del nuevo pacto para que sea impartida sobre la iglesia de Cristo. Esto implica entonces que Pablo, conociendo todos los argumentos teológicos, podía entender que el único Dios, el único Padre era el mismo Dios. De hecho, cuando Cristo enseña el Padre Nuestro, lo enseña desde la misma perspectiva. Dice que cuando vayan a orar, se dirijan a Él como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra Padre en hebreo es la palabra Ab. Aquella palabra es la que se refiere a un padre, a un abuelo, a un antepasado o a un ancestro. También nosotros sabemos que en Deuteronomios capítulo 32, verso 6, Dios mismo se presenta como Padre, o Dios es el Padre de Israel. ¿Por qué? Porque Él los engendró, Él los protege y Él es el único que debe de ser reverenciado y también debe de ser obedecido. También en el griego la palabra Padre es la palabra pater, y pater significa o viene de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. De allí es que Pablo toma esta palabra en el griego para hablar de que Él es un nutridor, Él es alguien que
ha creado la iglesia, la sustenta por el poder de la palabra, por el poder de la vida que ha sido colocada en su espíritu para transmitírsela a aquella iglesia. De allí es que en ese Corintios capítulo 2, en ese pasaje, Corintios capítulo 4, en el verso 15, allí es donde Pablo mismo dice lo siguiente: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Por qué? Porque metafóricamente el apóstol Pablo está diciendo que él es uno que como predicador del evangelio y maestro ocupa el puesto de un padre, tomando el cuidado de sus hijos espirituales, no siendo el mismo que uno que carga el mero título o el mero honor, sino que es alguien que ha dado a luz una iglesia maravillosa ubicada en Corinto y que tiene que reconocer su apostolado, pero también tiene que reconocer su paternidad. Uno de los grandes interrogantes que Pablo tiene que someter o decirle a esta iglesia es precisamente que lo llegaran a considerar como su padre. Y no es fácil entenderlo cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 23, en el verso 9, cuando el Señor dice: a nadie en la tierra llamen padre, ni tampoco llamen rabí, porque allí había un asunto bien complejo, porque en esos momentos aquellos que habían sido colocados o designados como los rabí, como los estudiosos, ellos mismos reclamaban que se debía de honrar de tal manera, darle honor a ellos como rabís o maestro, porque el Señor dice: a ninguno llamen rabí, porque él era el rabí de ellos, su maestro, y a ninguno llamen padre, porque el Padre que está en el cielo, él es el verdadero Padre. De allí era que los rabinos, los fariseos y toda esta gente que había o que hacía parte de la gente más importante del tiempo de Jesús, ellos mismos reclamaban aquel título de ser padres, de que les dijeran rabí, que los saludaran en los mercados, que los saludaran en las plazas, que les brindaran toda la venia, pero no habían hecho honor del título, puesto que no habían entendido que no tenía que ver con una posición de autoridad por encima de él, sino que tenía que ver en un sentido de representación. Entonces ellos se equivocan en el enfoque. Entonces Pablo tiene que retomar este asunto, y Pablo mismo, después de que en cada carta paulina presenta a Dios como nuestro Padre, ahora él, el apóstol Pablo, se presenta como Padre en el sentido de la representación. Él no es el Padre en el sentido de sustituir a Dios, en el sentido de tomar la posición eterna que el Padre tiene, sino que Él se presenta como uno que es un representante, tiene una representación que se está comportando como uno que está haciendo la función del Padre en el ministerio que Dios le ha asignado. Es uno que como predicador del evangelio, según este capítulo 4, ese versículo 15, donde dice: no es que tendréis muchos padres, no pueden tener muchos padres. Y Pablo mismo se presenta como él. ¿Por qué? Porque como predicador del evangelio y maestro, Pablo ocupa el puesto de un padre, tomando cuidado de sus hijos espirituales. Entonces, Pablo en ningún momento trata de usurpar el trono del Padre. Él en ningún momento está ofreciendo coberturas a nadie. Él en ningún momento le está diciendo algo diferente, porque al fin y al cabo lo que termina cubriendo a una persona y a una iglesia es la palabra del Padre que
que va a ser suministrada por un padre que está en la casa de la fe, alimentando con la vida del Espíritu a la generación que Dios le ha asignado para que sea uno que imparte la vida, el pan, que parte constantemente el pan para suministrárselo a los hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, como ocurría en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, donde cada hombre iba de cada familia de las 12 tribus, iban y tomaban día a día el pan para repartírselos a los hijos, en esa misma condición y en esa misma forma, el apóstol Pablo se compone o se coloca en ese momento en la iglesia de Corinto como un padre. Un padre que les ha sustentado, un padre que les ha dado vida, un padre que ha hecho nacerles en la vida del Espíritu, un padre que los sustenta, que los guarda, que los cuida con el poder de la palabra que ha sido improntada en el espíritu de cada creyente que habitaba la iglesia de Corinto. Así que Pablo nunca se presenta como la suprema autoridad, porque la suprema autoridad de la iglesia está en el cielo y es Jesucristo, juntamente con el Padre, quien ejerce todo gobierno y todo dominio sobre la iglesia, porque la iglesia tiene una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo, y Cristo tiene un Padre que está en las alturas gobernando y que lo ha llevado a que gobierne juntamente con él en la tierra, y que ha diseñado a la iglesia para que, entendiendo la paternidad de Dios suministrada a través de un Padre espiritual, pueda también terminar ejerciendo gobierno y dominio sobre toda la tierra. Esto es muy importante, amada iglesia, cuando nosotros podemos llegar a entender por qué necesitamos que Dios nos añada padres. En este contenido y en este contexto lo podemos ver, porque allí Pablo tiene que reclamar o tiene que hablarle y tomar la posición de padre, porque habían muchos maestros. De ahí que el apóstol dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o sea, una de las cosas era que habían demasiados maestros, demasiados hombres que estaban instruyendo a la iglesia, al punto tal que habían causado divisiones, no porque ellos lo quisieran, sino porque algunos no habían entendido verdaderamente de dónde venía su ADN, su identidad, su claridad en el Señor. Entonces decían algunos, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, alguno decía, yo soy de Pablo, y alguno medio entendido decía, yo soy de Cristo. Entonces Pablo tiene que decirles, caballeros, yo sé que ustedes han sectorizado el asunto de la iglesia de Corinto, pero no se les olvide que pueden haber muchos maestros. Hoy tenemos demasiada gente que ministra la palabra de Dios. Hoy lo podemos ver a través de los diferentes medios de internet. Hoy los podemos ver por la televisión. Hoy podemos verlos a través de diferentes actividades que se hacen en ciudades, de diferentes lugares, países, naciones. Hoy podemos verlo, pero aunque hay muchos maestros, realmente yo tengo que comenzar a entender que hay una asignación en un padre que me fue dado a mi casa, que me fue dado a mi vida, y que yo, como familia de la fe, debo de identificar a aquel padre, porque ese padre me va a posicionar, ese padre me va a dar vida, ese padre me va a dar herencia, ese padre me va a enseñar a crecer y a fructificar en el proceso de mi crecimiento. Algunas características entonces, porque el apóstol Pablo aquí nos introduce en esas características. Dice allí, no tendréis muchos padres. Entonces toma allí un significado interesante, pues en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, yo os engendré. Yo os engendré por medio del evangelio. La palabra que el apóstol Pablo utiliza allí de engendrar es una de las características de lo que hoy podemos hablar de la paternidad en el orden del nuevo pacto. ¿Y cuál es esa paternidad? Que tiene que haber una generación, una iglesia que sea engendrada por un padre,
porque el Padre es alguien que engendra. La palabra engendrar es la palabra griega, engendrar es la palabra genao. Esa palabra se usa principalmente de un hombre que tiene o engendra hijos. O sea, cuando Pablo utiliza la palabra genao, la palabra directamente Pablo está diciendo, yo los engendré, yo fui un hombre que les engendré como uno que es padre que opera sobre sus vidas. Hay un orden eterno. Dios permite que existan padres espirituales, padres de la fe, padres de la casa, no para que te manipulen, no para que te quiten, no para que se conviertan en hombres que te van a subyugar, sino en hombres que se van a ocupar de engendrarte y darte la vida del Espíritu por el esperma o la vida de la palabra, la vida de Cristo con la cual se insemina nuestras vidas para que podamos nacer, para tener un nuevo nacimiento, para que podamos disfrutar del nacimiento que ahora tenemos en Cristo Jesús. Por eso tú naciste 2 veces. La primera vez naciste en una familia donde allí estaba tu madre, donde estaba tu padre, y ellos fueron el elemento vital con el cual Dios te introdujo a la tierra. Pero también hay un nuevo nacimiento. Aquel nuevo nacimiento es aquel bendito día donde vino un padre, un hombre, alguien que te ciñó, que te dio, que te plantó la palabra de la vida para que tú pudieses nacer de nuevo. Entonces aquel hombre o aquel lugar donde tú comenzaste a congregarte o al lugar donde comenzaste a ir, llámese la iglesia en Valparaíso, llámese la iglesia allí en Viña del Mar, llámese la iglesia en Santiago o en cualquier lugar donde queramos decirlo, allí donde tú estás, allí hay un padre que ha sido colocado porque él te engendró. ¿Y qué es lo que aquel padre está haciendo? Te está impartiendo su vida para que tú seas la vida que tiene, pero no es su propia existencia, sino la vida de Dios, para que cada uno de nosotros vayamos creciendo como hijos amados en el Señor. Y esto, como ocurre, el apóstol Pablo lo dice, que es por medio de la predicación del evangelio que viene a ser un instrumento, el instrumento humano él, por la predicación del evangelio resulta que es el instrumento humano donde él está impartiendo la vida espiritual. No podemos olvidarnos de eso, que cada hombre, porque no vino un ángel a predicarte el evangelio, no vino una persona o no vino un extraterrestre a predicarte el evangelio. Quien te predicó el evangelio es un padre que carga un código, un ADN genético que tiene como propósito levantarte y dimensionarte en la vida y en la naturaleza del espíritu para que haya una impartición de vida espiritual y tú y yo podamos crecer en esa dimensión. Allí el apóstol Pablo me parece muy interesante porque precisamente él dice: caballeros, ustedes pueden tener muchos ayos, muchos tutores, porque los tutores y los ayos son aquellos que instruyen y dirigen a los niños que están bajo custodia. Eso es lo que ellos hacen. Pero cuando Pablo habla de la paternidad del nuevo pacto, entendemos que aquellos padres imparten vida, pero no su propia vida, sino la vida de Dios, el ADN eterno de Dios a los hijos que fueron engendrados. Podemos tener muchos ayos. Podemos tener en nuestra niñez, en aquel tiempo habían muchos ayos, muchos tutores, muchos que cuidaban y que instruían a los niños. Pero directamente instrucción no requiere o no necesariamente te va a impartir vida. Porque aquí es donde está la diferencia. Por eso un padre natural desgasta su vida buscando recursos, buscando lo que sea para permanecer y hacer que su hijo crezca y se desarrolle. Porque la vida de Dios precisamente está buscando que cada uno de nosotros podamos recibir y ser instruidos en aquella vida que el Padre ha plasmado o ha prefijado para cada uno de nosotros.
De allí es tan interesante entender este concepto. Si Israel tenía un padre, que Cristo luego lo identifica como su padre, porque Israel 32:6 dice quién era el padre de ellos, y luego se identifica. Entonces también hay unos que nacen para que sean parte de esta paternidad divina. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando ese padre viene a traer vida al espíritu que estaba muerto. Empieza a darle vida a aquello que no tenía vida. Entonces allí encontramos algo muy interesante, como esta gente llega a engendrarse, llegan a tener vida, llegan a ser hijos de Dios, pero también hijos espirituales de aquel que le está instruyendo. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso del 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí viene algo que es contundente, porque dice, los cuales, verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Dios está engendrando un hijo, allí no hay una participación humana. El renacer del Espíritu que Dios ha hecho nacer en nosotros no tiene que ver con una participación humana. Nosotros, el apóstol Pablo dice, ¿sabe cuál es el asunto? Que algunos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo termina dando el Señor. La verdad del asunto es que la vida de crecimiento está desarrollándose en nosotros por causa de que Dios ha decidido involucrarse en nuestra vida a través de nuestro espíritu para darnos un crecimiento como hijos de Dios. Cuando alguien nace en una familia natural, lo más importante es esperar que aquel que fue engendrado pueda llegar a desarrollarse, pueda llegar a crecer, pueda llegar a tener su propia actividad que no tenga que ver con alguien. El padre siempre está sustentándole, cuidándole, guardándole en el proceso que él va creciendo. Y cuando el niño va creciendo, en la medida que el niño va creciendo, deja de ser un niño y se convierte en uno que es adulto para asumir las diferentes responsabilidades. Así que cuando estamos hablando de la paternidad en el orden del nuevo pacto, número 1, el Padre tiene la capacidad de engendrar. Nosotros hoy estamos engendrando por el poder de la palabra, pero quien sustenta y cuida la iglesia es Cristo mismo. La palabra misma es cuidada por Cristo, quien ha dado vida a nuestro espíritu para que venga una transformación y una renovación plena en nuestro ser, debido a que Dios nos ha engendrado, y por causa de que nos engendró, Él mismo hace que la participación divina en Él alcance el propósito por el cual el Padre un día nos llamó. Así que Pablo se presenta a sí mismo como alguien que engendró la iglesia, como alguien que fue el que participó del engendramiento del genao en cada uno de aquellos que estaban allí. Por lo tanto, cuando tú oyes y entiendes a tu Padre, tú sabes que Él tiene razón en asuntos que quizás tú hoy no estás comprendiendo. ¿Cómo así, pastor? Muchos de nosotros hoy estamos viendo una proliferación de algo que es distante de lo que Dios quiere, porque en ningún momento Pablo quería tomarse un atributo para conectar a la gente con él, sino que Pablo quería que la gente se conectara con la vida del Espíritu que estaba fluyendo en él y que ahora era transmitida de manera específica sobre cada creyente que había recibido el poder de esta palabra. Así que, ¿qué dice el apóstol Pablo? Caballeros, yo mismo entiendo que hay muchos maestros, yo sé que hay muchos ayos, yo sé, pero ustedes no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces, en primera instancia, Pablo engendra. Pero segunda instancia, el apóstol Pablo en el verso
17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Como segunda característica de la paternidad en el orden del nuevo pacto, el Padre es uno que envía. El Padre es uno que envía. En ese contexto, Pablo envía a Timoteo, porque Pablo confiaba plenamente en Timoteo. El asunto de engendrar hijos y de tenerlos y de darlos y de crecer y de ver crecer la vida en cada uno de ellos tiene como propósito que nosotros podamos enviarles. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que esto requiere responsabilidad. Asignar y tomar la responsabilidad tiene que ser un asunto de gente entendida del nuevo pacto. Nosotros no podemos, amada iglesia, quedarnos como niños. Nosotros tenemos que crecer, desarrollar, para que dejemos de ser un conflicto dentro de la iglesia y podamos entender que un padre nos está preparando para luego enviarnos. No nos podemos quedar todo el día en la casa, no podemos quedarnos toda la vida en casa. Tenemos que salir en algún momento de nuestra vida. Por eso Pablo nos comienza a mostrar que el ser enviado es una característica de alguien que opera en el sentido de un padre que está enviando a sus hijos. Recuerde que cuando Cristo muere y resucita, Jesús se le aparece a los discípulos en Juan capítulo 20 y dice allí en el verso 21. Entonces, en el verso 22 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Verso 21, paz a vosotros. Entonces, note lo que dice: como me envió el Padre. Y allí la palabra envió es la palabra apostoleo. Esta palabra significa poner aparte, enviar a una misión. Entonces Él les está haciendo claridad a los discípulos que Él ha sido enviado por el Padre. Amado, no hagamos nada si el Padre no nos envió a hacerlo. Si no entendemos la configuración y el ADN que el Padre ha colocado en nosotros, no tratemos de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque solo podemos. El ADN es algo que no se ve externo, es algo que está interno. Tu vida en el Espíritu es lo que va a marcar la ruta de aquellos que pueden ser enviados con la asignación y la responsabilidad de cumplir un propósito el cual el Padre haya definido como misión para cada uno de nosotros. Así que Cristo se presenta y les dice: caballeros, mis estimados hijos, yo les envío, o sea, apostoleo. Me pusieron aparte y me enviaron a una misión. Pero luego le dice: así como me envió el Padre, así también yo os envío. La palabra envío es la palabra pempo. Y la palabra pempo es el verbo principal de despachar o punto de partida. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Se les aparece, les dice: paz a vosotros, como el Padre me envió a una misión, me puso aparte y me envió a una misión, así también yo los envío, así también yo los despacho, y tengan esto como punto de partida. O sea, que cuando nosotros entendemos el poder de la resurrección y el poder de lo que Dios ha hecho en nosotros, es el punto de partida como padres para comenzar a enviar a los santos a ejecutar la obra que el Padre ha definido. Cuando Él les imparte y les dice: caballeros, como el Padre me envió a una misión, yo también los envío. Entonces, el verso 22 y el verso 23 nos da una clave de qué es lo que vamos a hacer, porque es imposible hacer algo sin la guianza interna del Espíritu Santo.
De allí es que el Espíritu Santo es necesario para entender cómo el enviado va a cumplir desde el punto de partida el propósito eterno del Padre. Mire cómo el Señor lo dice de esta manera. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Eso implica, amado, que ahora se recibe una porción eterna para poder operar desde el fundamento, desde el Espíritu, y no desde el fundamento de su propia carne. El Señor nos dio su Espíritu para que podamos operar desde la diligencia del Espíritu, desde el poder del Espíritu, y no desde nuestra propia experiencia natural y humana, porque en la experiencia natural y humana, créame que a lo que nos envía a ser el Padre no lo vamos a ejecutar como propósito verdadero y genuino, sino que vamos a salirnos de ese propósito. Así que un padre que entiende esto, él va a poder enviar. Paternidad tiene que ver indiscutiblemente con recibir al que fue enviado por el Padre. Si tú y yo no recibimos a nuestros padres espirituales, entonces no podemos ser enviados por el Padre. Cuando el Padre espiritual es colocado en una dimensión de entendimiento, no de manipulación, porque vemos a Pablo que él preparaba y enviaba a sus apóstoles, sus discípulos, los preparaba, les daba fundamento, los instruía, los corregía, los guiaba y luego los colocaba. ¿Por qué? Porque indudablemente paternidad tiene que ver con recibir al que fue enviado por el Padre. Como dice nuestro querido apóstol Yacer, dice que recibimos el mensaje juntamente con el mensajero. Si tú desligas el mensaje del mensajero, no puedes recibir en tu espíritu la porción eterna que el Padre ha preparado para ti y para mí. Tenemos que recibir al que fue enviado por el Padre. De allí que Jesús exclama y lo dice de esta manera en Juan capítulo 15, verso 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio, él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Interesante comprender el argumento que Cristo está planteando a aquellos que le están oyendo. Caballeros, es imposible que yo maneje un lenguaje del Padre si me desconecto del Padre. Si yo no estoy conectado con el Padre, entonces el lenguaje estará distorsionado del Padre y podemos ver una paternidad que no está de acorde con el nuevo pacto si el lenguaje no está acorde con el lenguaje de la eternidad, que tiene que ver con que la gente se conecte con Él como Padre. Por eso Cristo decía: yo voy a hablar directamente lo que el Padre dice que yo tengo que hablar. Yo no puedo hablar algo diferente. Yo no me puedo fusionar mi mente y mi lenguaje, sacarlo del contenido de mi Padre, porque realmente soy yo el que termino expresando la naturaleza del Padre que gobierna mi vida. Por eso la paternidad en el orden del nuevo pacto tiene que ser basada y pasada directamente, se basa y tiene que ser pasada y medida por el lenguaje del Padre eterno.
Por eso Pablo nunca se atribuyó que la gente fuera de él. Por eso Pablo no va a prohibir a los que están en Corinto que tengan relación con los que están en Éfeso, a los que están en Éfeso que no tengan relación con los que están en Colosas, a los que están allí congregándose con Timoteo que no tengan una relación con los que se congregan con Tito. Eso no tiene nada que ver en el asunto. Cuando hay un lenguaje desconfigurado donde la paternidad de Dios no está operando sobre el Padre que funciona en la casa de la fe, va a haber un inconveniente y un problema, va a crear divisiones. Entonces le van a decir: caballero, tú no puedes tener relación con la gente que se congrega con Tito, tú no puedes tener relación con la gente que se congrega con Timoteo, y cuídate de esa gente que está por allá en la casa que está en la iglesia de Corinto. Cuídate de esas personas que están en Corinto, porque esas personas son terriblemente inmorales. Entonces comienza a haber una desconfiguración de verdadero propósito por el cual la paternidad está colocada allí en una ciudad a través de un padre de la casa de la fe. Por lo tanto, cuando tú logras identificar que hay un padre que está colocando prohibición de tener una relación, interactuar con otros hermanos en la fe, entonces aquella paternidad no pertenece al orden del nuevo pacto. Porque Pablo lo tuvo que atacar. Le dijo: señores, yo no morí por ninguno. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Y acaso yo que por allá entregué mi vida, luego los bauticé a todos? Dios no me llamó a mí a bautizar. Dios me llamó a predicar a Cristo. Porque a través del evangelio de Cristo y de sus inescrutables riquezas es que cada uno de ustedes pueden recibir la vida eterna, que es procedente desde el cielo, para que puedan caminar en el argumento eterno que el Padre ha cimentado, ha dado como simiente en sus espíritus. Por lo tanto, el Señor toma aquel argumento y le dice: señores, no podemos desligar el lenguaje del cielo, desligarlo para poder traer un lenguaje diferente a la tierra. Por eso, Juan 13:16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. ¿Por qué? Porque el apóstolos, el embajador del evangelio, es un delegado oficial simplemente comisionado por Cristo. ¿Esto qué implica, amada iglesia y amados? Que cada uno de nosotros hemos sido llamados simplemente a caminar de acuerdo al que me envió. Y el Padre nos ha enviado a nosotros. Y esos que fueron enviados tienen la asignación de producir una revelación de la vida y la naturaleza de Cristo sin tomar control sobre la iglesia. Los hombres que Dios ha puesto tampoco controlan la iglesia. La iglesia es controlada por el Espíritu. Somos un organismo vivo que está operando en la iglesia. Aquí no tiene que ver con un estatus, aquí no tiene que ver con un orden donde hay jerarquías. Aquí tiene que ver porque Pablo mismo se presenta como apóstol entre ellos, o sea, como alguien no que está afuera, sino como fundamento orgánico que opera en la perspectiva interna de poder edificar a los santos que le pertenecen al único y verdadero Dios. De ahí es que tenemos que entender que Pablo es enviado a los gentiles. Pablo lo envían a los gentiles, y cuando Pablo entendió esto, entonces Pablo se convirtió en uno que preparaba, como en el caso de Timoteo, para enviar.
Mire, por ejemplo, fue enviado o Pablo también envió a Timoteo a Corinto. Si usted mira, también el apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 6, verso 21, que también dice allí, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. También envió a Timoteo allí a la iglesia, dice Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vosotros. En Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero. Y en 2 de Timoteo 4:12 dice, a Tíquico le envié a Éfeso. Qué lindo es poder entender cómo la paternidad de Dios tiene que ver con instruir, levantar, edificar y construir el espíritu de cada hombre genuino de Dios para que sea enviado. Entonces, la paternidad en el orden del nuevo pacto para culminar está íntimamente ligada, amados, ¿a qué? Número 1, a que se engendra. Número 2, a que se envía. Y número 3, lo que un padre siempre va a buscar es que te lleve a la madurez. El fin de esta paternidad es convertirnos en hijos maduros para administrar la herencia que el Padre nos ha concedido, que el Padre nos ha dado. Por lo tanto, allí es donde Pablo exhorta a la iglesia y le dice, caballero, yo le envié a Timoteo. ¿Por qué? Porque yo necesito que la iglesia comience a madurar, ya que algunos están envanecidos. El envanecimiento es una característica de la inmadurez, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, o sea, como si nunca hubiese un padre que pueda venir a corregir a sus hijos. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, lo que me han dicho, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué? Porque indudablemente alguien que se envanece es alguien que no ha alcanzado la madurez. Alguien que no entiende que ha sido llamado a madurar en Cristo Jesús. Andamos envanecidos. De hecho, Pablo le dice y recomienda a aquellos que había enviado, le dice, ¿sabe qué? Ten cuidado de no colocar a un neófito en el ministerio, no sea que se envanezca. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos, si no maduramos en nuestro espíritu, todo lo que vamos a comenzar a hacer va a tener un carácter de inmadurez, lo cual nos va a llevar, mis amados, a que permanezcamos fuera del propósito del Padre. Así que un padre es aquel que va a corregir a sus hijos. Un padre espiritual va a corregir a sus hijos para que alcancen la madurez. Por eso dice el verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Ahora le habla como un padre le hablaría a cualquier hijo que está distante y que necesita una corrección. Entonces el padre le dice, yo voy a volver, tenlo por seguro que yo voy a ir como padre y necesito corregirte porque todo envanecimiento son señales de inmadurez que tienen que ser corregidas para que podamos alcanzar todo el desarrollo profético por el cual el Padre nos escogió. Entonces le dice, ¿qué queréis? Mire cómo termina de lindo, aunque parece raro, pero no, termina precisamente hablando como un padre espiritual a sus hijos. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Un padre castiga. Por eso el escritor a los Hebreos dice que no menospreciemos que si nuestros padres naturales nos castigaban y nos corregían, cuánto no más tenemos que darle valor al Padre eterno que nos está corrigiendo. Entonces le dice, voy con vara, porque una de las dos, o entendemos y cambiamos en nuestra vida por el Espíritu, tomamos el propósito de madurar pronto sin envanecernos, o recibimos vara, o si no, entonces dice, o con amor y espíritu
de mansedumbre. Indudablemente, el apóstol Pablo quería ir con amor y con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque la madurez tenía que venir a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Si la iglesia y el cuerpo de Cristo es engendrada, es enviada, tiene que ser porque ellos han dejado que el proceso de Dios en la paternidad del orden del nuevo pacto es porque se ha alcanzado madurez. Es imposible entregarle grandes proyectos a niños de 5 años. No puedo entregarle a un pequeño, no le puedo asignar la responsabilidad de manejar algo grande cuando todavía es pequeño. Entonces va a ser engendrado, va a ser enviado, porque el Padre tiene como propósito llevarnos a la madurez. Así que, mis amados, ya fuimos engendrados por el Padre. Estamos en las casas de la fe donde Dios nos ha asignado. En muchos casos ya hemos sido enviados en asignaciones eternas y divinas, pero entienda que el grado de madurez es lo que nos dará un grado de mayor responsabilidad. Por lo tanto, esto no tiene que ver con un título, sino con el ejercicio honorífico que nuestro Padre eterno, que es Dios, nos ha permitido a nosotros ejercer sobre la iglesia o dentro de la iglesia, para que sea madurado y expresada aquella iglesia madura con la plenitud del Cristo que la habita. Así que somos llamados a caminar en la paternidad conforme el orden del nuevo pacto. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor? Padre, gracias en esta hora, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar reunidos en este tiempo, de disfrutar tu palabra, Señor, de haber disfrutado de una primera sesión gloriosa donde fuimos ministrados en el Espíritu. Y que, Señor, podamos traer, simplemente colocar sobre el corazón de cada creyente la forma en que Dios quiere ejercer su paternidad a través de ese Padre espiritual que ha asignado a nuestras vidas. ¿Qué tal si le dices, Señor, gracias? Gracias por el Padre espiritual que me has dado, por un instrumento de edificación, por un instrumento de consolación, por un instrumento de corrección, por un instrumento que se llama mi Padre espiritual, que me lleva a la plena madurez. No voy a envanecerme, Señor. No me vendré en contra de aquel que tú has traído a mi vida, que es un don para mi vida, en el desarrollo y en la formación de poder yo expresar el propósito eterno de mi Padre. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por cada año que se ha estado realizando EAM en Chile, Señor amado. Gracias porque seguimos contribuyendo a la edificación de esa iglesia maravillosa que se encuentra en Chile, y que todos aquellos hijos y hermanos que estamos allí reunidos, Señor, podamos recibir la impartición que en los próximos días, hoy, mañana, Señor, van a ser cruciales para el crecimiento de cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, paz y gracia en el Señor. Mis amados, qué poderoso tiempo de impartición hemos tenido durante esta noche. Qué gloriosa exponencias han habido en los labios del pastor Yacer Rivas y el pastor William Pareja. Este es el comienzo, el primer día de nuestro EAM Chile 2020. Recuerde que mañana nos encontramos por este mismo canal a las 9 a.m., hora local, Chile. Les pido, al terminar esta primera jornada, que nos acompañe a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por este poderoso tiempo que hemos tenido a los pies de tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada persona
que ha recibido esta impartición la pueda conservar y custodiar en su corazón con el más grande de los agradecimientos. Te honramos en esta hora. Bendecimos a los que nos han traído la palabra. Bendecimos el mensaje y al mensajero. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la gracia del Padre y el favor de nuestro Señor Jesucristo le permita atesorar todo lo impartido en su Espíritu. Les esperamos. Gracia y paz abundante sean en cada una de vuestras vidas.